Muy buenos días, estamos en laentrevista.com y aquí ni más ni menos el hombre del brazo y el puño de acero. Superman. Ni mano de piedra te puedes. Aquí se topa Xavier Rosado Echanove en laentrevista.com. Bien, pues como cada semana, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Día 20 de abril del presente año. Como cada semana, pues aquí estamos presentes. Mire eso, estamos nada más y nada menos que a la vera de la expenitenciaría Juárez, hoy convertida en, bueno, tiene sus partes de museo histórico, tiene sus dependencias que ahí se han aposentado, pero antes este edificio que ocupaba casi 1 hectárea de dimensión de superficie, era la prisión del Estado. Hoy hay un cerezo al sur de la ciudad, donde creo que van a tener que aumentar más espacio por allá, ¿verdad? Bien, hay unas anécdotas que les iremos contando en el transcurso del camino. ¿Y cuál es el tema de hoy, compadre? Pues un poquito analizar los órganos de control, qué está pasando con ellos, ¿no? Porque tenemos una serie de aparatos y ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los mecanismos de control de que dispone el Estado, precisamente para evitar la impunidad. Evitar, prevenir la corrupción, investigar, analizar y sancionar a quienes cometan actos de corrupción. Y para eso tenemos a todo un sistema que hoy pretenden convertirlo en un sistema nacional de corrupción, pero que ya existen las instancias gubernamentales, tanto federales como estatales y municipales, para llevar ese control, pero parece ser que ese control no está funcionando. Es como el control de un avión, cuando el está descontrolado. No hay control, pues se estrella el avión, ¿verdad? Así es. Yo tengo anotado aquí ciertos datos y que quiero que tú me los certifiques. El Congreso o los congresos de la Federación, o sea, el Congreso Federal y el Congreso del Estado, también tienen su sistema de controles, ¿no? Así es. La Contaduría Mayor de Hacienda, en lo federal, hay también una específica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la del Estado también tiene su contaduría. De la función pública, que es una secretaría en forma, ¿no? Las contralorías estatales, que también son los contralores, los que llevan esa actividad interna. Los medios de comunicación que denuncian y los organismos no gubernamentales y además las contralorías sociales en los programas que se ejecutan. Todo el dinero que se recauda vía impuesto, que se va a la federación y de ahí se distribuye a los estados en forma etiquetada, en forma con ciertos modos escritos ya prácticamente. ¿Cómo funciona eso? Precisamente para garantizarle a la ciudadanía que los recursos se apliquen para lo que están destinados, es que existen todos estos organismos, ¿no? A la Secretaría de Hacienda Federal le corresponde, pues, transferir los recursos a los estados, y la Federación también ejerce directamente muchos recursos, y precisamente para garantizar la transparencia, para garantizar la rendición de cuentas, para garantizar que el origen y destino de esos recursos realmente se aplique para lo que es aprobado anualmente, es que funcionan estos organismos. Efectivamente, en el caso de la Cámara de Diputados existe la Auditoría Superior de la Federación, que es la que se encarga de revisar cómo se aplicó el presupuesto que se aprueba anualmente, de acuerdo a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos. Pues existe toda una institución con un auditor superior, con directores generales y directores de área, jefes de departamento, oficinas, en fin. Es un aparato costoso y que se encarga precisamente de vigilar y revisar para llevar el control de esos recursos, pero bueno, lo que vemos, de acuerdo
a la actualidad. Cuando notan alguna anomalía, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué deben de hacer ellos? En primer lugar, en teoría es una acción preventiva para evitar que se lleve a cabo un desvío de recursos. Y cuando ya se consumó el desvío de recursos, que se comprueba mediante una auditoría o las auditorías que se practican, ya sean auditorías contables o auditorías técnicas de todo tipo, cuando ya se detecta el desvío del recurso es cuando se aplican las sanciones. Y las sanciones que van desde una simple amonestación privada, pasando por una amonestación pública, una destitución, una inhabilitación hasta por 20 años, de acuerdo a la ley de responsabilidades, y la recuperación de los recursos. Es decir, y si el daño fue patrimonial, es decir, se desviaron recursos del erario, entonces ahí la sanción deriva en un asunto penal. Se lleva a los tribunales para ser entonces, la Contaduría Mayor de Hacienda es la que entrega los recursos a los estados federados, los que ya tienen la coordinación, ¿verdad? Así es. La federación transfiere recursos a las entidades, pero el hecho de que transfiera recursos federales, esos recursos no pierden su origen federal, de tal manera que la federación debe de vigilar y debe de llevar el control de esos recursos, aunque hayan sido transferidos. Pero parece ser que bajo ese pretexto se le transfiere al gobierno del Estado, ya es responsabilidad del gobierno estatal, es responsabilidad del gobernador, del secretario de Hacienda. ¿Cómo gasta su dinero? Y la federación se hace de la vista gorda, porque esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo no se enteraron durante 6 años el saqueo que hizo Javier Duarte en Veracruz? Claro que se enteran, porque tienen, yo estimo que habrán practicado fácil unas 300 o 400 auditorías a lo largo del sexenio. Y obviamente está a la vista, no necesitas ni siquiera practicar una auditoría para enterarte, te vas al café de la parroquia de Veracruz y ahí te enteras de todo lo que hacen los políticos veracruzanos. Es cierto que ya cerraron la parroquia. Lástima, porque era un lugar de concurrencia y allá te enterabas de todo. Le mataron a uno de sus hijos, al dueño de la parroquia, y se vino a vivir precisamente aquí a Mérida. No convenía entonces la parroquia, porque porque ahí se difundía todo, ¿no? Sí, y así en muchos lugares de la República donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, de vivir, vas a esos centros de concurrencia y te enteras de todo lo que pasa. Le decían Radio Bemba a la parroquia. Así es, porque pues allá fluye mucha información y está a la vista todo el saqueo que hacen los gobernadores de muchas partes del país. Esto de Javier Duarte no es un caso aislado, esto es muy generalizado, lamentablemente, ¿no? Los gobernadores que llegan pobres y salen inmensamente ricos, parece ser que es muy común en pues vamos a obviar tiempo, compadre, porque estamos hablando de los mecanismos. Ahora vamos hacia las auditorías. ¿Qué es? Como tú bien dices, durante 6 años tuvieron auditorías y además tuvieron la necesidad de que el Congreso de la Unión y el Congreso estatal certificaran esas cuentas, liberaran esas cuentas. Así es. ¿Son corresponsables? Por supuesto que son corresponsables por omisión. La ley de responsabilidades establece que cuando un auditor, un contralor, observa o ve alguna irregularidad y no la reporta, se hace corresponsable y se le endilga a él el monto de lo desviado. O sea que aquí hay una responsabilidad enorme por las omisiones de todas estas instancias que se encargan de hacer las auditorías. ¿Y para qué sirven las auditorías? Pues son precisamente los mecanismos de control donde se revisa cuidadosamente, meticulosamente, y para eso existen los contadores y los auditores especializados que revisan exactamente desde que se autoriza, desde que se gestiona el recurso, se autoriza y se ejerce. Existen los controles y los registros para poder determinar exactamente si se aplicó adecuadamente el presupuesto. Lamentablemente esto es en teoría, porque vemos que pues no pasó esto, no. Se saben los resultados después de y no durante, porque durante el ejercicio pues hay la complicidad de los órganos de control. Los controladores estatales son empleados de los gobernadores, no tienen autonomía, reciben órdenes de los gobernadores. Tiene que llegar un gobernador de oposición, un gobernador como el caso de Yunes, que es un gobernador, él había competido para ser gobernador de Veracruz contra Duarte precisamente, perdió y llega con un revanchismo y con una sed de venganza, y es que nos enteramos de todas las tropelías. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado un gobernador de oposición? Queda la impunidad. ¿Que hubiera llegado del mismo partido? Pues no nos hubiéramos enterado de él. Absolutamente. O sea, no se hubiera denunciado, porque estamos pero enterados. Escuchaba hoy con Oscar Mario Beteta
precisamente a Héctor Yunes, que es primo hermano del que hoy es gobernador de Veracruz, y él decía que tres años antes estuvo denunciando todas esas pillerías de Duarte y de la acción que hacía con su esposa Karime Macías, que es lo que también se tiene que clarificar, cuánta responsabilidad tiene la esposa de este personaje. Pero lo que decía Héctor Yunes, que en un momento dado estuvo tan fuerte y posteriormente se postuló para candidato a la gubernatura del estado por el PRI y perdió ante Yunes del partido de coalición por Acción Nacional y otros partidos. Él decía que en un momento dado se enfrentó precisamente con el gobernador y el gobernador, en un acto así de malabarismo o quererlo cohesionar, le regaló una caña de pescar, que era para que fuera a pescar a los pantanos, que era donde vivían los yunes, y él se ofendió por esta situación. Ahora están viendo esta situación que se está dando de la captura de Javier Duarte, del famoso Javidú, y dejan libre a la esposa. Bien, estas son las auditorías. Después vienen los informes anuales. ¿Qué responsabilidad hay en ese tipo de informes? Lo que vemos en esos informes, pues de alguna manera que nos tocó trabajar en esa área y vemos que son a veces muy light, están hechos a modo, desgraciadamente. Cuando quieren ayudar al delincuente o al que desvía, al presunto responsable de desvío de recursos, pues hacen informes a modo, no son informes realmente que de denuncia, o los hacen de tal manera, y también hay que decirlo, cuando el auditor quiere ayudar al área auditada, pues hace observaciones fáciles de solventar. Hace observaciones que le permita al área auditada solventarlas y no pasa nada. ¿Pero son coadyuvantes? Claro que sí, son corresponsables del delito, y eso es lo más triste del caso, y eso es lo que tiene que cambiar. Ojalá con este sistema anticorrupción, que ya no solamente son las instancias de gobierno las que revisan, sino que ya tienen que pasar por otra instancia ciudadana, y tiene que participar la sociedad a través de las contralorías sociales, y que los medios tengan mayor información de todo lo que hacen. ¿Será que se pueda medio controlar esto de la corrupción, que está terrible, ¿no? Porque bien, hay contubernias. Ahí viene, y yo ahí entraría a un tema más resbaloso, escabroso y un poquito difícil de tratar, incluso la política en la administración, los nexos políticos que se hacen. Por ejemplo, el caso de que acusa ahora Duarte de que tiene videos y tiene fotografías y tiene documentos en donde le entregaba precisamente en mano propia al peje, a Andrés Manuel, 2,5 millones mensuales para controlar el equipo de Morena, como contraparte, para ayudarlo en las elecciones en Veracruz, para no ser derrotado su partido. Esto es la mezcla política, pero también hay otro tipo de políticos que intervienen en esta situación, que dice él: yo en su momento les demostraré qué hicieron dentro de la administración de Veracruz, cómo influyeron para desviar recursos, muchísimos recursos, y estamos hablando de peces muy fuertes. Recuerda que Yunes había preparado ese informe como una bomba nuclear antes, que la iba a dar a conocer antes de su toma de protesta. Así es, pero parece ser que como tú dices, se mezcló con el aspecto político, ya no dio a conocer Yunes algo que iba a simbrar a México, que se hablaba de unos videos que se tienen, esos videos de Javier Duarte, donde él dice lo que ha dado y a quién le ha dado y por qué tenía comprada la impunidad, ¿no? Por eso se le ve tan fresco y sonriente, ¿no? Seguramente tiene muchísima información. Aquellos 25 millones de pesos que misteriosamente aparecieron en una avioneta, ¿no? Ahí en el Distrito Federal, en plena campaña presidencial de Peña Nieto. Entonces, pues hay unas conexiones por allá oscuras, hay hilos negros allá donde fluyen los recursos, y eso es lo que precisamente nos hace daño, que
que se mezcle dinero sucio, dinero a veces del narcotráfico, incluso cómo ha penetrado el narcotráfico en altas esferas, y también hay dinero sucio en las campañas para gobernadores, presidentes y presidentes de la República. Esto es lo que no debe continuar, esto es lo que debemos, bueno, tendríamos que los mexicanos poner atención y pararlo, porque esto, la corrupción, pues, cuesta vidas humanas, ¿no? Claro. Es decir, los niños esos que tratan con cáncer, que les pusieron agua en lugar de ponerles el tratamiento, pues eso es criminal. Y medicamentos caducos. Medicamentos, así es, compran medicamentos demasiado baratos y malos y se llevan sus moches, en fin. Esto, la corrupción no es algo gracioso, no es algo que es para festinar o para comentar, no, es grave la situación que afecta a millones de mexicanos, daña a la sociedad actual y daña el futuro de México y sobre todo el prestigio de México a nivel internacional está por los suelos, porque pues las noticias que llegan al extranjero de que creen que todos somos corruptos, como en alguna ocasión pensaban en algunos países que todos teníamos sombrero de charro y disparábamos por las películas mexicanas, ¿no? Y ahora piensan que todos somos corruptos, que todos vivimos de la corrupción y que la consentimos y la alentamos y que hasta los hacemos santos a los narcotraficantes, ¿no? Como pues no pueden englobar a 125 millones de mexicanos, por supuesto, por una caterva de rateros. Así es. Yo creo que los buenos somos más y debemos salir adelante en contra de los malos, ¿no? Esa es la solución, pero hay que ponerle remedio a este asunto, que es imposible ya vivir en un país con estas características. No merecemos los mexicanos los gobiernos que tenemos corruptos. Hay que acabar con eso. He dejado para de último en este programa, por lo obvio del tiempo, la famosa nueva, no sé cómo llamarle, SNA, o sea, el Sistema Nacional Anticorrupción, que se acaba de crear, que pusieron a un Virgilio Andrade, lo quitaron por la cuestión de la Casa Blanca, de la Casa de Malinalco, en fin, ¿qué es para ti ese Sistema Nacional de Anticorrupción? Yo creo que la intención es muy buena, el propósito es muy bueno, crear un sistema anticorrupción es muy bueno, pero como lo hemos comentado en alguna ocasión, se apoya lamentablemente el Sistema Nacional de Corrupción, o sea, se apoya en estas instituciones que hemos comentado, que son instituciones que no han funcionado, y no han funcionado porque no han cumplido con su trabajo, han sido omisas. La Auditoría Superior de la Federación reciben informes modificados a modo, ¿no? Así es, en el caso de la corrupción de la empresa esta brasileña, del Marcel Obrecht, que otorgó sobornos en Brasil, en Chile, en Perú, y en México también, confeso, está sentado en actas de que dio 10.2 millones de dólares en sobornos en México, pero pues no, ¿dónde están los órganos de control? Y son omisos, no funcionan, y en eso se va a apoyar el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces yo creo que para empezar el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que sanear a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a las Contralorías Estatales, sanearlos y garantizar que cumplan con su trabajo para que funcione el sistema, porque si no va a ser ya apareció el peine y se dice que ya denuncian a Emilio Lozoya Talman. No es Talman, es Emilio Lozoya, el hijo. El hijo. El exdirector de Pemex. El exdirector de Pemex, que le dieron $5 millones y que tienen donde le están entregando, precisamente por Odebrecht, las cantidades que fueron transferidas en bancos suizos y en bancos extranjeros. Esto es ya una cosa más que salta a la luz pública. Bien, pues compadre, como verás, remover el lodo no es nada fácil y lógicamente aquí no somos bodega para estar guardando nada. Y como ustedes podrán haber escuchado y visto también, Opinión TV les brinda toda esta oportunidad en laentrevista.com y el brazo de hierro, de acero, platinado, recubierto de oro del compadre, golpea hasta donde puede ser. Compadre, bueno, la torreta ya se encendió, te están esperando en la puerta. Allá afuera están esperando para llevarme a Guatemala. ¿A Guatemala o a Guatepeor? Bueno, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias, compadre, por esta plática que tenemos y les esperamos para el próximo jueves que traerá más candela el fuego. Muchas gracias y hasta la próxima.